Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Estamos viviendo en este momento tiempos de guerra, ¿no? muy fuertes en todo el tema de Rusia y Ucrania. Y cuando suceden este tipo de eventos desafortunados, hay varios temas, ¿no? que empiezan a surgir en redes, en los noticiarios. Y siempre son noticias, la gran mayoría muy desalentadoras. Y también, por ejemplo, muchas noticias falsas. Ya hablamos en el video anterior de que son dos bandos que al final tienen un solo objetivo, y es establecer su control total en ese nuevo orden mundial presidido por su líder, ¿no? El rey del mundo. Y en torno a esto, además, se empiezan a ver varias noticias también, y en foros, en videos, mucha información por internet, muy alarmista en muchos casos, sobre el final de los tiempos, ¿no? El tema profético, ya es la guerra del final, la tercera guerra mundial, es el fin del mundo. Eso siempre sucede cuando ocurre ya sea una catástrofe natural, una guerra, cuando hay una noticia de que se aproxima un asteroide o cualquier cosa de estas. Vienen este tipo de noticias e informaciones, en muchos casos sensacionalistas. Algunas de ellas se basan en ciertas verdades, pero bueno, le acomodan otras cosas para generar pánico. Y una de las cosas que surge también es el tema de, que se ha escuchado mucho en religiones, el tema de la gran tribulación. Un tiempo de guerra, un tiempo de destrucción, donde solo aquellos fieles que hayan creído en la iglesia pues serán salvos, y los demás deberán vivir ese tiempo de justicia, ¿no? Y bueno, quienes ni aún con eso se arrepientan pues irán al infierno. Y el tema de la gran tribulación se explica, se predica de que es un tiempo no muy largo, de unos 7 años, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de los 7 años del final. Pero ¿es real esto de los 7 años del final? ¿De dónde surgió todo esto? ¿Qué determina la existencia de ese periodo de tiempo? Y también, ¿qué debe ocurrir en esos 7 años? ¿Cuál es la señal que nos indica que como humanidad estamos entrando en esos 7 años del final que tanto se han predicado en ese tiempo de gran tribulación? De eso vamos a hablar hoy. Por supuesto, esto es un tema que surge del documento bíblico en el ámbito religioso. No por ello quiere decir que, bueno, sea una información que tengamos que desechar, o que porque esté en la Biblia sea mentira. No, vamos a analizar qué significa todo esto. Pero vamos a ver primero qué se enseña en las religiones en general sobre la gran tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años, cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. La iglesia, formada por todos los que han confiado en la persona y la obra del Señor Jesús para salvarse de ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante la tribulación. Eso es importante resaltarlo. Se enseña dentro de ciertas doctrinas religiosas que, sobre todo, bueno, evangélicas, católicas y todo aquello, de que los fieles que hayan hecho su trabajo antes de este tiempo no van a vivir y presenciar esos momentos duros, ¿no?, que presenciará la humanidad. Ellos serán arrebatados al cielo y no padecerán de todas las calamidades que van a venir. Eso es importante resaltarlo, porque ahora vamos a entender si es así o no. La iglesia será sacada de la tierra en un evento conocido como el arrebatamiento. La iglesia es salvada de la ira venidera. A través de la escritura se utilizan otros nombres con referencia a la tribulación, tales como el día de Jehová, angustia o tribulación, la gran tribulación, que se refiere a la más intensa segunda mitad del periodo de los 7 años. Tiempo o día de angustia, tiempo de angustia para Jacob. Es necesaria la comprensión de Daniel 9 del 24 al 27 para entender el propósito y tiempo de la tribulación. Este pasaje en Daniel habla de 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo en este texto son los judíos, la nación de Israel. Daniel 9:24 habla de un periodo de tiempo que Dios ha determinado para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos.
Dios declara que 70 semanas darán cumplimiento a estos hechos. Es importante entender que cuando se cumplan de 70 semanas, no se está hablando de una semana como la conocemos, es decir, de 7 días. Este periodo del cual Dios habla es realmente 70 septenios de años, o sea, 490 años según esta interpretación y visión religiosa. Esto está confirmado por otra porción de este pasaje de Daniel en versos 25 y 26, cuando se le dice a Daniel que se quitará la vida al Mesías en 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 en total, comenzando con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. En otras palabras, el Mesías será quitado 69 septenios de años, es decir, 483 años, después del decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Los historiadores bíblicos confirman que transcurrieron 483 años desde el tiempo en que fue decretada la reconstrucción de Jerusalén al tiempo que Jesús fue crucificado. La mayoría de los eruditos cristianos, a pesar de sus puntos de vista escatológicos, eventos y cosas futuras, comparten esta opinión sobre las 70 semanas de Daniel. Recordemos que hay una interpretación religiosa sobre las 70 semanas de Daniel, que esto se cumplió ya en el tiempo de Jesús. Nosotros en este canal hicimos un video llamado las 70 semanas del final. Lo voy a colocar en la descripción de este video porque además de ser complemento de esta información, bueno, ahí exponemos nuestra visión e interpretación de esa profecía. Así que se los recomiendo muchísimo y sería bueno que si no lo han visto, pues vean primero ese video y después este, y así tienen un panorama mucho más organizado. Es una recomendación, pero si no, bueno, si quieren seguir viendo este y luego complementan con otro, tampoco hay problema. Con los 483 años transcurridos desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén a la muerte del Mesías, esto nos deja un septenio, es decir, 7 años para el cumplimiento de lo descrito en Daniel 9:24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer esa justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este periodo final de los 7 años es conocido como el periodo de la tribulación, que es el tiempo cuando Dios terminará de juzgar a Israel por su pecado. Recordemos que el Mesías, porque las 70 semanas habla de un Mesías, según esta interpretación se cree que es Jesús y por lo tanto la abominación desoladora sería el anticristo, ¿verdad? Quiere decir que los 7 años del final sería el gobierno del anticristo, o estarían determinados por la presencia de este personaje junto a las guerras que él va a hacer y toda la persecución a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando en este contexto y en esta definición sobre lo que cree el mundo religioso en este punto. Teniendo esto como base, a leer, ¿no?, varios pasajes que hablan sobre este tiempo y vamos a dar nuestra visión e interpretación. En Daniel 9:27 dice que la bestia hará un pacto por una semana, 7 años, pero que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio dentro de la tribulación, él romperá el pacto poniendo fin al sacrificio. Apocalipsis 3 explica que la bestia colocará una imagen de él mismo en el templo y demandará que el mundo le adore o la adore la imagen. Apocalipsis 13:5 dice que esto sucederá por 42 meses, que son 3 años y medio. Puesto que Daniel 9:27 dice que esto sucederá a la mitad de la semana y Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará esto por un periodo de 42 meses. Es fácil ver que la duración total es de 84 meses, o sea, 7 años. Básicamente será el periodo de gobierno del anticristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomamos esto de base. ¿Por qué? Porque tiene ciertos vestigios de verdad. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tocar varias citas que hemos recopilado del documento bíblico, que es de donde más se sustenta o se sustrae esta información de la tribulación y los 7 años del final. Y también vamos a tocar otros documentos que complementan los símbolos proféticos. Vamos a ir leyéndolos, interpretándolos y también vamos a ir comparando. Nos dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto está en Apocalipsis. Esto es Apocalipsis. Y en el siguiente versículo dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí hay 2 cifras, una es 42 meses y la otra es
1260 días. Si se suman tanto los meses como los días, nos va a dar una cifra aproximada de 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio y 1260 días son 3 años y medio. Entonces, en el primer versículo, el contexto que se está hablando ahí es la ciudad de Jerusalén, cuando habla de que será medido el templo con una vara de medir. Pero el patio exterior dice déjalo aparte, es decir, lo que está fuera de ese templo. No lo midas porque será entregado a los gentiles. Aquí, pues, hombre, si se ve desde la visión judía serían los no judíos, los que no pertenecen al pueblo elegido. Pero evidentemente esto es una interpretación muy sesgada, muy corta, para entender que el tema profético se refiere a todo el planeta. Entonces ahorita vamos a explicar un poco más qué significa esto de los gentiles. Y ese tiempo donde ellos van a hacer esa acción en contra de Jerusalén son 3 años y medio. Pero por otro lado, se habla de 2 testigos, los famosos testigos de Apocalipsis 11, cuya misión es profetizar por 1260 días vestidos de silicio, es decir, por 3 años y medio. El silicio es como un luto, ¿no? Como vestidos de luto. Ahora, la pregunta sería, ¿estos 42 meses son paralelos a los 1260 días? ¿O unos vienen primero y los otros después? Ahorita vamos a ver, porque la idea es entender qué acontecimientos, qué eventos van sucediendo de manera, entre comillas, cronológica, si se podría decir de alguna forma. Otra cita, este es Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estas son las 70 semanas de Daniel. Cuando dice y por otra semana es luego de las 69 semanas hay una más, que sería la semana del final. Y esta semana la condición que tiene, como dice aquí, es que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, una de las cosas de la interpretación religiosa y del análisis que hacen, como dicen ellos, los eruditos, es que Daniel no se está refiriendo a semanas literales de 7 días, porque es imposible que estos eventos tan fuertes, tan complejos en el planeta Tierra se desarrollen en un tiempo tan corto. 7 meses es un poco más de tiempo, pero también se queda algo corto. Entonces, 7 años ya empieza a ser una medida más sensata, porque si ya tiramos ya a 70 años, bueno, ya la cosa también se estira demasiado. Imagínense un gobierno del anticristo de 70 años. Entonces ya la cosa ahí comienza como hombre a irse muy lejos. Entonces una de las interpretaciones más sensatas, sin querer decir esto, ojo, que es la verdad absoluta, estoy haciendo un análisis de lo que yo entiendo, interpreto y lo que me parece más lógico. Y cuando analizo me parece coherente, ¿no? 7 años es una medida apropiada de tiempo para que, bueno, este personaje cuando se monte desarrolle lo que él viene a desarrollar dentro de su plan macabro. Además, porque en otras profecías, por eso les recomiendo el video que hicimos sobre las 70 semanas de Daniel, donde ahí tocamos otros documentos proféticos que hablan que el tiempo de mandato del anticristo es corto. En ese tema de las 70 semanas, como dice aquí, la última semana se parte en 2 y a la mitad de esa semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En dónde? Hombre, en su tercer templo, por supuesto. Después de esa mitad de semana, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es el desolador? Porque las 70 semanas es un proceso que, bueno, según la visión religiosa se cumplió el tiempo de Jesús. Pero cuando se analiza, se entiende que es una profecía que está en pleno cumplimiento. No se cumplió en el tiempo de Jesús, sino que es una profecía para el fin del tiempo. Es para el tiempo del anticristo y para el tiempo donde todos los acontecimientos que se tienen que desenvolver sobre el pueblo de Israel y su ciudad es en ese momento, cuando todo esto esté sucediendo. Al final del libro de Daniel del Antiguo Testamento, en el capítulo 12, dice que todas estas cosas serán cumplidas ¿cuándo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles cosas? Pues todas las profecías que están en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento.
¿Qué es la dispersión del poder del pueblo santo? Pues en el 70 después de Cristo sucedió la diáspora, ¿no? Se destruyó Jerusalén, el segundo templo, y ellos se regaron por todo el mundo. Se dispersó el pueblo santo, por lo tanto su poder, desde ese momento. ¿Cuál es el anhelo de Israel según también sus profecías y también uno de los símbolos de la llegada de su Mesías? Pues que el pueblo de Israel retorna a su tierra santa, a su tierra prometida, liderados por el anticristo, quien va a reconstruir el tercer templo, y esa es la señal que dice la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde todo esto se va a cumplir. Todas las señales del fin del tiempo en torno al anticristo, al tercer templo y todo lo que está en torno al pueblo de Israel se cumple, y es la señal del fin del tiempo. Por lo tanto, las 70 semanas que habla de ese pueblo y de su ciudad como acontecimientos finales es en este tiempo que se cumple, no en aquel tiempo de Jesús. Pero hay muchas otras cosas que nos ayudan a entender por qué es en este tiempo. Y vuelvo y recomiendo que se vean ese video de las 70 semanas de Daniel, que lo dejaré por acá en la descripción. Seguimos leyendo más citas del documento bíblico. Bien, dice: y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? El desolador es el Mesías o el Mahdi del pueblo árabe, de la religión musulmana. Así como los judíos esperan su Mesías, los musulmanes esperan el suyo, y ellos le llaman el Mahdi, el último príncipe de su linaje sagrado. Recuerden que tanto judíos como musulmanes, representados por los pueblo árabe, pueblo judío, el judaísmo, que es la religión, vienen enfrentados, ¿no?, desde el tiempo de Abraham con sus dos hijos, Isaac e Ismael, que sabemos se enfrentaron, dos hermanos que en algún momento desarrollaron un odio profundo, y eso se trasladó de generación en generación, y los linajes que descienden de esos dos hermanos son los judíos y los árabes. Entonces cada pueblo tiene sus profecías, tiene sus intereses de control de su tierra prometida y también del control total del mundo. Entonces, una de las cosas que sucederá en la segunda mitad de la última semana, los últimos 3 años y medio, es la llegada del desolador, y el desolador es el Mahdi. ¿Por qué es el desolador? Porque es el que va a destruir nuevamente a Jerusalén y su templo, y esa será la guerra final entre árabes y judíos, el enfrentamiento total, la guerra santa, la guerra final. Seguimos con más citas. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto también es en Daniel. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y está describiendo el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano, quienes, pues, el control del mundo que él ejercerá. ¿Cuánto tiempo? Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio será el control total del anticristo. 3 años y medio donde él reinará a placer. Recuerden lo que dice Daniel más arriba: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué la hará cesar? Porque pondrá ahí la abominación desoladora, que es un proceso que de eso hablamos en el video de el secreto del templo de Jerusalén. Otro video que recomiendo, porque aquí hemos hecho varias producciones que, si se van uniendo como un rompecabezas, nos ayudan a entender otras investigaciones y conocimientos. No voy a hablar de eso ahora porque si no este video me quedaría larguísimo. Entonces, los 2 videos recomendados hasta este punto son las 70 semanas de Daniel y el secreto del templo de Jerusalén. Ahí hablo de qué es la abominación desoladora, por qué él hace cesar el pacto y el sacrificio a la mitad de la semana, y bueno, qué sucede allí. Pero seguimos acá. Vamos con otra cita. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio.
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese es el código que les decía ahorita, que cuando es el momento o una de las señales más contundentes del cumplimiento de todo esto, hay que estar muy atentos a Israel y el tema de el fin de la diáspora. Cuando ellos retornen a Israel, cuando ellos comiencen a recuperar su tierra santa, todos estos acontecimientos se desencadenarán de manera definitiva. Y eso va a estar en el marco de los 7 años finales. Esa es una de las señales contundentes. Ahora, la pregunta es, porque como estamos en este momento en un ambiente de tercera guerra mundial prácticamente, o unos enfrentamientos que nos podrían llevar a ello, mucha gente pregunta, bueno, ¿y esto es, la guerra es en estos 7 años finales? ¿Es después o es antes? Según lo que se puede interpretar, y cuando se analiza esto, el tema de una tercera guerra mundial sería antes. ¿Por qué? Porque el escenario de una posguerra es lo que genera las condiciones óptimas, primero para la llegada de un personaje salvador. Porque si llega un personaje y la humanidad pues está tranquila, estamos entre comillas bien, ¿de qué nos va a salvar? Pues este nos salvaría, una supuesta salvación, claro, de una guerra, de un mundo posguerra, de una crisis profunda, del hambre, de la miseria, y llega y soluciona. Y además, como la humanidad lo verá como un Mesías, él será señalado y reconocido por el pueblo judío como el Salvador. Por lo tanto, podrá reconstruir su tercer templo, quitando, por supuesto, los templos sagrados del Islam, que eso generará más odio entre ellos, recuperando Jerusalén y estableciendo un reinado de este personaje, un reinado llamado Nuevo Orden Mundial para nosotros, y bueno, para los judíos es el reinado de Dios en la tierra, el paraíso en la tierra. Así es que se va a vestir todo este panorama, ¿no? Por eso la guerra, la tercera guerra mundial, es el quiebre entre el viejo mundo que perecerá y el nuevo mundo que ellos piensan construir, no para el bienestar de todos, sino para establecer su control y su plan final. Entonces la guerra sería antes, sería el quiebre que daría paso a todos, al inicio de todos estos acontecimientos. Es decir, que es probable que luego de la guerra y de la reconstrucción del tercer templo comiencen esos 7 años finales. Pero vuelvo y repito, es una apreciación mía de acuerdo al análisis de todas estas señales proféticas. Sigamos estudiando aquí. Y se le dieron a la mujer, esto es Apocalipsis también, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí no está hablando de una mujer literal, aquí está hablando de una mujer humanidad, la humanidad que está perseguida por la serpiente, que es el programa oscuro. Entonces, ¿qué son las 2 alas? Bueno, es un programa de elevación, es el programa de restitución para la humanidad terrestre. Todos los conocimientos espirituales que han sido traídos para que esta humanidad salga de esa manipulación, y bueno, y paralelo a eso, emprenda un desarrollo espiritual para ponerse por encima, elevarse del control del programa oscuro, pueda sustentarse a sí misma en ese desierto, ¿verdad? En ese símbolo que es el desierto, donde es sustentada por 3 años y medio. ¿Qué significa esto? Que en el marco de esos 7 años finales habrá una persecución muy fuerte en contra de la humanidad. Y en varias ocasiones hemos hablado aquí también en el programa Descubriendo de que por parte de las jerarquías de la luz hay establecido un programa llamado el programa remanente, que es el mismo que funcionó en el tiempo de Noé. Lo más sagrado de la creación fue salvado por parte de organizaciones extraterrenas que han siempre acompañado y ayudado a la humanidad. En ese tiempo de convulsión total no va a ser distinto. Habrá un programa de protección en un momento determinado cuando sea necesario para resguardar lo más puro y sagrado de esta creación terrestre. Pero eso no será por ahora, eso será
cuando lo determinen los progenitores de ese plan. Un plan de ayuda, ¿no? De ayuda al planeta, si queremos llamarlo así. Básicamente sería eso lo que Apocalipsis nos estaría mostrando. Seguimos acá, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Aquí hay una clave muy interesante. Esto está en Daniel también. Algo muy interesante para entender los dos momentos de los 3 años y medio y qué es lo que ocurre. Miren lo que dicen acá. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que son prácticamente 3 años y medio. ¿Qué dice Daniel? Daniel dice que ese Mesías, luego de la mitad de la semana, de esa última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué dice este fragmento? Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 3 años y medio. Es decir, el cumplimiento de esa primera semana determina que el reinado del anticristo, con la llegada de la mitad de esa primera semana, en el marco la llegada del anticristo, reinando durante esos 3 y medio años hasta cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego de esos 3 años y medio llega la abominación desoladora. Entonces vamos a colocarlo nuevamente aquí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días, es decir, un poco más de 3 años y medio, casi 4 años. ¿Qué quiere decir? Que la abominación desoladora es la destrucción de Jerusalén y del tercer templo y la guerra santa final. Esa es la gran tribulación. Esto va a generar un desatar en los elementos del planeta Tierra para ajustar toda esta locura que se va a desencadenar en ese tiempo final. Por eso dice que bienaventurado el que espera hasta un poquito más de los 7 años, es decir, de los 3 años y medio finales. ¿Por qué? Porque es donde llega la justicia venidera, la justicia de la luz, a limpiar todo este desastre que el programa oscuro hizo sobre el planeta Tierra. Entonces, primero es ese reinado del anticristo hasta la mitad de esos 7 años, donde él mostrará su verdadera cara, porque cuando hace cesar el sacrificio de animales, sacrificios de sangre, él habrá creado una condición que ellos necesitan para abrir ese portal dimensional y poder traer todas las fuerzas y entidades oscuras a este planeta. De eso es de lo que hablaba en el video que les dije, que les recomendé, sobre el secreto del templo de Jerusalén. Y bueno, luego de eso llega el Mahdi musulmán a destruir, no a destruir lo que el anticristo hizo para evitar que él destruya el mundo, no. Es una venganza por parte del pueblo árabe contra el pueblo judío, y bueno, allí se genera una guerra final. Así que esos 7 años van a ser muy complejos para la humanidad terrestre. Nos dice por acá: entonces ahí oí a uno que hablaba, y a otros de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario es el templo, y el ejército para ser pisoteados? Es decir, ¿cuánto durará la guerra, ¿no?, que va a generar el desolador o el Mahdi? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Saquen la cuenta cuántos son 2300 tardes y mañanas. Eso es un total de 3 años y medio aproximadamente. Todos estos cálculos yo los hice haciendo la investigación. Luego el santuario será purificado, pero no es el tercer templo. Cuando habla del santuario, está hablando en sí tanto del planeta Tierra, la purificación del planeta Tierra, como el mismo ser humano, porque el santuario, el templo original del creador de la vida, es el hombre, no es ningún templo por allá de piedra. Por eso ahorita en la cita que hablaba del patio,
que déjaselo a los gentiles, porque ellos hollarán la ciudad santa. Cuando dice el patio es lo que está por fuera del templo, lo que no pertenece al templo. Y ahí no está hablando del templo de piedra, está hablando del templo del hombre. Es decir, todo lo que no sea original de la creación humana y de este planeta debe ser destruido. Por eso dice, hollarán la ciudad por 42 meses. Será un proceso de purificación de 3 años y medio, finales donde ellos pues harán su guerra, pero vendrá la purificación por parte de la ley eterna sobre este planeta. Es lo importante también. Otra de las cosas que encontramos en Apocalipsis nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿A quién se le dio autoridad para actuar? Al anticristo. El reinado absoluto del anticristo es 42 meses, es decir, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de los 7 años del final. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué dice Jesús huyan a los montes? Es decir, a lugares altos. ¿Por qué? Porque cuando esto comience, toda esta oscuridad que ellos piensan desatar y la guerra del Mahdi, la destrucción y todo esto, los elementos se van a mover. Y uno de los elementos que se va a mover es el agua. Dice al final de la profecía de las 70 semanas que el final de todo esto será con inundación. Se moverán la tierra, los mares, los vientos, y lo mejor es estar por encima, lo más que se pueda, del nivel del mar. Por eso dice, huyan a los montes, ir al campo y tratar de supervivir a toda esta situación. Entonces, ¿esto cuándo? Según lo que dice ahí en ese versículo de Mateo 24, cuando veamos la abominación desoladora en el templo, tercer templo de Jerusalén. Cuando veamos esa señal, pues, bueno, quienes se hayan preparado antes, seguramente ya tendrán su trabajo tanto interno como lo que puedan hacer externamente para salvaguardarse ellos, sus familias y todo lo que más puedan, ya estarán protegidos. Pues es lo que debería ser. Y quienes no, ahí se está diciendo en la profecía que cuando vean esas señales, huyan hacia donde puedan huir, porque se va a desatar todo lo que está profetizado sobre el planeta Tierra para destruir a la oscuridad. Así que por eso dice huyan, no dice recen para que no les pase nada, no, huyan. ¿Qué significa huir? Corra, mijo, porque no hay más nada que hacer. Los 9 tiempos, un fragmento de los 9 tiempos. ¿Por qué se coloco aquí la profecía de los 9 tiempos? Porque en la interpretación se puede deducir que el tiempo de los 7 años finales es, podría ser en la mitad o al comienzo del 8º tiempo. Porque recuerden lo que les dije, una de las señales que podría determinar el arranque de estos 7 años del final es la Tercera Guerra Mundial, poco después de ella. Cuando ya el templo esté reconstruido, y la Tercera Guerra Mundial va a ayudar mucho para eso, es probable que ahí comience el reinado del anticristo. Y ese reinado en su etapa inicial son 3 años y medio. Y al final todo lo que ya hemos hablado. Entonces dice los 9 tiempos, nuevos preparativos de destrucción, las armas están volando, el falso líder tiene poder, el mundo le da su autorización, la piel amarilla, el pacto no respetó. Sus ejércitos barren al enemigo, lanzan la cápsula, los hombres quedan consumidos. Tercera Guerra Mundial con armas nucleares. El mundo está mudo, se derriten los ejércitos como plomo por la radiación, plomo fundido. Es la sorpresa, es la temida arma letal. Tercera Guerra. Los turbantes se vengan por 45 generaciones. La locura se ha apoderado de los hombres con poder. Todos creen tener razón, es la avalancha del ocaso, es muy tarde, nadie espera un mañana. La bestia está herida, de nuevo el engaño y la falacia. Los poderes que engañan vestidos de rojo o púrpura, los pueblos y las gentes todavía les escuchan. He aquí, su poder se aumenta, hábiles para el engaño y fuerte en la codicia. La mentira es su oración, momento propicio para infundir temor y retomar el poder. ¿Cuándo? Después de la guerra. Hay una desesperanza total. No durará mucho, es decir, ese poder que se retoma después de la guerra para crear ese nuevo orden mundial, ese mundo posguerra de control total,
controlado por este personaje, no durará mucho. ¿Cuánto durará? Los 3 años y medio iniciales, principalmente, dentro de ese aparente gobierno de paraíso en la tierra, y los últimos 3 y medio de caos total. Dice, se firma el pacto que conducirá al mundo en manos del falso Emmanuel, llegada del anticristo. Entonces, si ven que la misma profecía de los 9 tiempos nos muestra el paso a paso. Aquí no nos habla de 7 años, pero si recopilamos todo lo que hemos hablado, todas las demás citas, cómo nos van mostrando que esos 7 años, dividido en 2 mitades, está determinado por un acontecimiento esencial: la llegada del anticristo al planeta, con su respectivo tercer templo, con su respectivo control, y también la llegada del Mahdi del Islam para enfrentarse en la guerra final de estos dos pueblos, para matarse y destruir la ciudad de Jerusalén por tercera vez y el tercer templo. Y luego de ello la justicia, que viene a barrer todo esto. Entonces aquí los 9 tiempos nos corrobora eso, en símbolos que quizás son, en otros términos, quizás un poco más claros, pero nos está sustentando eso. Entonces, la llegada del anticristo. Dice acá, el impostor está ahora en la cumbre del trono. Ya es el líder del mundo, rey del mundo, control total, está en su tercer templo de Jerusalén, en el templo. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. Es el rey del mundo. Enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz. ¿Por qué? Porque venimos ahí acá, en ese tiempo, salimos de una tercera guerra mundial terrible y él hace firmar el pacto y la paz para su gobierno. Entonces, ¿cómo lo va a ver la humanidad? Pues como el salvador del mundo, trajo la paz, está arreglando la situación, trae soluciones. Hombre, pónganlo ahí a gobernar, que ese es el hombre que estábamos esperando. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. Enseña con perfidia falsas enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz. Todo es aparente, porque todo esto es falso. No dura mucho tiempo el regocijo familiar, el mundo conocerá de nuevo el error. ¿Por qué no dura mucho tiempo? Porque son 3 años y medio. Y luego el mundo conocerá quién realmente es ese personaje. Porque se va a mostrar al mundo tal cual es. Pero va surgiendo la esperanza, se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Y contrariamente, una nueva filosofía invadirá el mundo. Es decir, mientras por un lado el mensaje de la luz, el mensaje de la verdad va haciendo su trabajo, la fuerza oscura no se queda quieta y también implementa su nueva filosofía que invade el mundo preñada de ritos y lisonjeros versos. Por muchos será aceptada, por amenazas del carnicero otros la aceptarán. La nueva iglesia, religión sustentada en el poder secular, terminará por sucumbir. La religión del anticristo terminará por sucumbir porque todo esto va a desaparecer. Se revientan las venas, y aquí es donde viene el tema de la justicia. Se revientan las venas de las ciudades, saqueos conjuntamente con ruego y oraciones, entre gritos y desesperación, marcarán los últimos momentos de la gran destrucción o gran tribulación. Ya la guerra no podrá continuar, no hay hombres para formar un escuadrón, sálvese quien pueda. La tierra ha dictado su última palabra, Babilonia ha muerto, la mentira y la falacia púrpura acaba de morir, la falsa iglesia fulminada cayó, ha concluido el autoritarismo y el poder personal. Aquí cuando dice la tierra ha dictado su última palabra es el desatar completo de los elementos. Entonces, si nosotros analizamos este fragmento, porque no es el octavo tiempo completo, está en su gran mayoría, podemos ver lo que les vengo diciendo, ¿no? Los acontecimientos son lo que marca, es decir, lo que nos da la posible señal que nos da la entrada a ese tiempo de tribulación, como llaman en las religiones, es la tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial la genera detrás de bambalinas y también la pacifica el que va a ser el anticristo. Viene un mundo posguerra y ese mundo posguerra pues traerá varias soluciones, varias cosas, y una de las cosas que trae es la reconstrucción del tercer templo paralelo a la recuperación por parte de los judíos de su tierra. Será señalado como el Mesías, como el Salvador, y comenzará su reinado. Un reinado de paz, de aparente paz, de 3 años y medio, un mundo pletórico, un paraíso en la tierra, y la gente lo adorará. Luego de estos 3 años y medio, se habrá preparado una condición en el tercer templo para desatar
totalmente el plan oscuro en contra de la humanidad terrestre, es decir, para arrasar con la humanidad, trayendo las entidades y fuerzas oscuras desde portales dimensionales que se van a abrir en ese tercer templo. ¿Cómo fue preparado eso? Pues durante los 3 años y medio con el continuo sacrificio y la ofrenda, sacrificios de sangre que van generando una vibración energética en ese lugar para poder hacer eso, ¿verdad? Junto con las ciencias oscuras que manejará el anticristo, podrá generar esa condición ahí. Dice la profecía que cuando veamos que eso sucede, ya es el acabose. Huyan a los montes, dice la profecía. Luego, paralelo a que esto va sucediendo por parte del anticristo, aparece, luego de esos primeros 3 años y medio, donde ya se muestra el mundo como es, y dice los 9 tiempos que el mundo conocerá de nuevo el error, porque habremos puesto ahí un demonio, habremos impulsado, donde digo habremos, estamos hablando en general de la humanidad, pero si uno sabe de esto y sabe quién es el personaje, pues obviamente no apoyará eso. La gente sabrá que han estado adorando al que no es, al falso. Y luego, paralelo a esto, aparece el Mahdi liderando al pueblo árabe que llega a Jerusalén, invade Jerusalén, la destruye el tercer templo, y ahí es donde se desata esa guerra entre judíos y árabes. La guerra santa del final, una destrucción total en ese lugar. Y en esto puede durar un proceso o estará en medio de los últimos 3 años y medio, que también estarán determinados por el movimiento de los 4 elementos y el desatar total de la justicia sobre este planeta para limpiar lo que no es de la creación. Por eso, esos 7 años del final son de gran tribulación. ¿Por qué? Porque son acontecimientos muy fuertes que vamos a vivir. Son tiempos muy complejos. Ya vimos las señales y lo que va a suceder. Y mientras eso sucede, el plan de la luz se ejecuta. El mensaje de la verdad comenzará a predicarse. La profecía de los 2 testigos que deben aparecer. Personajes que van a denunciar en ese momento a ese anticristo, a su falso profeta y todo el programa oscuro. ¿Por qué los testigos serán odiados? Como dice el Apocalipsis 11. Porque mientras la humanidad adora a un falso Mesías, a un falso Cristo, ellos van a denunciar eso que la humanidad adora. Ellos tienen la labor de decir, vea, ese que ustedes están adorando, eso no es, eso es el demonio. Eso es un falso, ese es el anticristo. Y él es esto y esto, y ellos quieren hacer esto y esto. Pero la gente no va a creerles. ¿Por qué? Porque él es el que nos sacó de la guerra, él es el que nos volvió a dar comida, nos volvió a dar casa, nos volvió a dar seguridad, cura enfermos, hace milagros. Y estos 2 personajes ahí hablando mal de este que nos salvó. Obvio, la gente pues los va a tachar de falsos, y cuando luego de esos 3 años y medio de profecía a los testigos, ellos serán asesinados, dice la profecía. Y la gente se va a alegrar cuando los maten. Que ya tenían hasta el gorro a la gente, denunciando al que adoran. Entonces, muy probablemente el tiempo de los testigos de esa denuncia que ellos tienen que hacer es en los 3 y medio años iniciales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrarle a la gente la verdadera cara de ese personaje en un tiempo donde él va a mostrar su cara bonita, ¿verdad? Porque ya después de los 3 años y medio, pues él va a mostrarse tal cual como es. Y ahí es donde la gente se va a dar cuenta de todo de lo que los testigos estaban denunciando, y para muchos será demasiado tarde. Así que es probable que esos 3 años y medio iniciales sean los 1260 días de la profecía de los testigos. Vuelvo y repito, esto es un análisis, una interpretación mía. ¿Me puedo equivocar? Claro, por supuesto. Bien, ahí entonces, como les decía, los 9 tiempos nos corroboran todo ese desarrollo de acontecimientos. Vamos aquí con estos últimos textos. Profecía de la Salette de Francia, 1846. Un precursor del anticristo con sus tropas de muchas naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como Dios. La tierra será castigada con todo género de plagas. Habrá guerras hasta la última que harán los 10 reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan, el nuevo orden mundial. Cuando habla de los 10 reyes del anticristo, son potencias, 10 potencias
saquen cuenta y ustedes sabrán cuáles son las 10 potencias más fuertes del mundo, que son las que siempre han estado en guerra. Y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. Entonces aquí entendemos lo que hablamos, entendemos un poco más lo que hablamos en el video anterior que sacamos sobre lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, entre Ucrania y Rusia. Que en el mensaje estelar se dice que habrá unas guerras previas, que no será la guerra total, luego habrá un tiempo de paz y antes del desastre total de la Tercera Guerra Mundial, ese proceso de paz debe darse, una falsa paz que llevará al caos total. O como dicen Tesalonicenses, cuando hablen de paz y seguridad es porque vendrá destrucción repentina y no escapará. Entonces esta otra profecía nos corrobora de que antes de todo ese proceso bélico total que harán las potencias del mundo, viene una paz. Una paz global, aparente, que según mi visión y mi interpretación de lo que puedo analizar de lo que está sucediendo, pues aún no ha ocurrido. Pero me puedo equivocar. Para eso cada quien podrá sacar sus conclusiones e interpretaciones. Seguimos viendo qué dice la Salet. Habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados. Pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que llegue a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza, el poder de los elementos, contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes. Temblad, tierra y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues Dios va a entregaros a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Durante este tiempo nacerá el anticristo, el tiempo del fin, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, Israel, que tendrá comunicación con la antigua serpiente maestra de impureza. Su padre será obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, en una palabra será el demonio encarnado, lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Hará prodigios, hablará blasfemias, lo mismo que van diciendo las otras profecías. Tendrá hermanos que aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A la edad de 12 años llamará la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán bien pronto. Estará cada uno en la cabeza de los ejércitos asistidos por las legiones del infierno. Se cambiarán las estaciones, la tierra no producirá más que malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsos y horribles terremotos que tragarán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire y con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado por todas partes, el mensaje esperado en tiempos de guerra. Todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, a mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Estos son los hombres y mujeres que han hecho un trabajo interior para ese tiempo. Aquí, aunque esto suene religioso, no es una prédica religiosa.
Está llamando a los hombres y mujeres que han forjado el Cristo. Que estos lenguajes y términos después lo usó la religión para montar su negocio y cuestiones, pues ya es otra cosa. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra, id y mostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea luz que os ilumine en esos días de infortunio, que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado, pero he ahí a Enoc y Elías llenos del Espíritu de Dios, los dos testigos, predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas, harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Esa es su misión, denunciar a ese sinvergüenza. Ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales, tempestades que arruinarán ciudades, terremotos que engullirán países, se oirán voces en el aire y los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte y por otra parte la muerte será su suplicio. Correrá la sangre por todas partes. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán muertos, Roma pagana desaparecerá, caerá de fuego del cielo y consumará 3 ciudades, el universo entero estará preso del terror y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece, solo la fe vivirá. He aquí el tiempo, el abismo se abre, he aquí el rey de los reyes de las tinieblas, he aquí la bestia con sus súbditos llamándose el Salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel, caerá y la tierra, que llevará 3 días en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego. Será hundido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego, los elementos, purificarán y consumirán todas las obras de orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Eso es lo que nos dice la profecía de la Salet. Si vemos, todo lo que nos describió es muy parecido a lo que relata el octavo tiempo, los 9 tiempos y por supuesto varias cosas que relata el Apocalipsis. Son los mismos eventos de ese tiempo de 7 años del final. Anticristo, la llegada de los testigos también, el tema del templo, la destrucción de Jerusalén, la justicia con los elementos, la aparición también o la llegada o el despertar de la humanidad, los seres humanos que hayan hecho ese trabajo. Todo eso se desencadenará de manera definitiva en ese momento, 7 años del final. Recuerden lo que decía también al principio la Salet, guerras. Es decir, la guerra es un quiebre esencial, antecedida por una falsa paz. En el Apocalipsis de Elías nos dice lo siguiente: y dará dobles regalos al templo de Dios y dirá, en nombre de Dios es uno, el nombre de Dios es uno. Toda la tierra adorará a los persas. Por eso el resto, los que han sobrevivido la arremetida, dirán, este es un rey justo que el Señor nos envió para que la tierra no sea convertida en desierto. Ordenará no dar nada al rey durante 3 años y 6 meses. La tierra se llenará de abundantes riquezas. Los vivos irán al encuentro de los muertos y les dirán, levantaos y compartid con nosotros esta vida de paz. En el 4.º año de este rey, el hijo de iniquidad aparecerá. ¿Qué significa esto? Aquí en símbolos, en un relato de este documento muestra cómo aparece este personaje, ¿no? Cuando habla diciendo que el nombre de Dios es uno, pues se presentará como un ser divino, como un personaje elegido. Y dice que por eso el resto, los que han sobrevivido a la arremetida, es decir, a ese tiempo de guerra, destrucción, dirán, ese es un rey justo que el Señor nos envió para que la tierra no se convierta en desierto, porque Él apaciguará la guerra, traerá la paz.
Entonces dice que ordenará no dar nada al rey durante 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Ese es el reinado del anticristo. La tierra se llenará de abundantes riquezas. Es el paraíso sobre la tierra, recuerden. Y bueno, dice, los vivos irán al encuentro con los muertos y les dirán, levantaos y compartid con vosotros esta vida de paz. En el cuarto año, es decir, luego de los 3 años y medio, este rey, dice, en el cuarto año de este rey, el hijo de la iniquidad aparecerá. Entonces, luego de esos 3 años y medio es donde él muestra su verdadera cara. ¿Y qué dirá? Yo soy el ungido, pero él no es. No creáis en él. Bien, aquí también tenemos la profecía de Acacor, que también por acá en las tierras del sur se mencionó el símbolo del fin del tiempo. En la profecía de los Ugamungulala nos dice que ellos conocen su pasado escrito en la crónica de Acacor, por tanto también conocen su futuro. Según las profecías de los sacerdotes, en el año 12.462 sobrevendrá una tercera gran catástrofe que destruirá la tierra. Puede ser la tercera guerra mundial con bombas atómicas, es probable. La catástrofe se iniciará allí donde Samón establecerá su gran imperio. ¿Quién es Samón? Salomón. Ellos lo conocían como Samón. Y Salomón es el símbolo o el personaje que encarnará el anticristo al final del tiempo. Es decir, que el mismo papel que hizo Salomón reconstruyendo ese primer templo para su Dios es el que hará este personaje reconstruyendo ese tercer templo para su Dios también. Porque aquí está hablando hacia futuro. En este país estallará una guerra que lentamente se irá extendiendo por toda la tierra. Los blancos bárbaros se destruirán los unos a los otros con armas más brillantes que 1000 soles. Tercera Guerra Mundial. Solamente unos pocos sobrevivirán a las grandes tempestades de fuego, y entre ellos se encontrará el pueblo de los Ugamungulala, que se han refugiado en las residencias subterráneas, esto es en cualquier caso lo que dicen los sacerdotes. También hay una interpretación que es posible que el tema de la Tercera Guerra Mundial se desate por alguna situación en Israel, entre judíos y palestinos o musulmanes, un posible atentado contra el Domo de la Roca para ellos reconstruir su templo podría desatar también unas fuertes confrontaciones. Es decir, todo eso es probable. Por eso hay que estar muy pendientes de lo que suceda en ese territorio. Y aquí, bueno, en Jeremías, ya este sería la última cita, nos habla del tema de la tribu de Dan, porque en algunas profecías se habla de que ese rey del mundo, ese falso Mesías, proviene de una de las 12 tribus de Israel, que sería la tribu desaparecida de Dan. Desaparecida porque no se le conoce registro, ¿no? Desde que inició Dan como uno de los hijos de Jacob, no se conoció mucho sobre su descendencia. Y se dice que el priorato de Sión, que es el que preserva el linaje de sangre real para la llegada de su Mesías, precisamente lo que está protegiendo es el linaje de Dan, que supuestamente desapareció. Dice, esperemos paz y no hubo bien, y por un tiempo de la salud he aquí tribulación. El relinchar de los caballos se supo de Dan. Toda la tierra se estremeció al oír el sonido de los relinchos de sus fuertes, porque ellos han venido y han devorado la tierra, y todo lo que hay en ella, la ciudad y los que habitan en él mismo. Porque aquí yo enviaré serpientes, basiliscos entre vosotros, que no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová, Jeremías 8:15, 17. Entonces aquí habla de una guerra, una tribulación comandada por los caballos de Dan. Y como lo decía ahorita, en algunas profecías como ejemplo, como por ejemplo esta última aquí de Nostradamus que dice, el anticristo descendiente de la tribu de Dan y su inspirador Satanás temblarán ante el juicio que les espera. Entonces, esto digamos que sustenta un poco esa guerra de la que habla Jeremías, comandada por la tribu de Dan. Bien, y con esto finalizamos el análisis de los 7 años del final. Ha sido un poco largo el video, pero necesario tocar este aspecto. Espero haber sido lo más claro posible en el tema de las señales que determinan ese tiempo. Y también es importante decir que
ese tema del arrebatamiento que hablan las iglesias, que los fieles no vivirán este proceso, eso es falso. Todo el mundo vivirá ese proceso. El arrebatamiento no es un proceso metafísico, religioso, fantástico. El arrebatamiento primero es interno, que tú mismo puedas sacarte, elevarte de las cosas que contaminan en el mundo. Ahí tú estás, ya tú no estás en esa dimensión. Tú logras elevarte por encima. Cuando dice seremos arrebatados con el Señor en los cielos. Niveles de pensamiento, niveles de acciones elevados en comparación al hombre promedio. Entonces, por ejemplo, cuando dice que en el arrebatamiento las personas desaparecerán, eso tiene una explicación. Y es que mientras muchos están en las cosas banales del mundo, usted está en otros procesos que enaltecen su espíritu, en otros lugares, en otros espacios, con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para las personas del mundo, usted desapareció. Mientras otros están en el bacanal, usted está en su desarrollo interior. Mientras otros están perdidos en los vicios, usted está creciendo por dentro. En otros lugares, en otros momentos, cosas que antes hacía, lugares que antes frecuentaba, ya no estará en ellos. Usted simbólicamente desaparece. Y ese es el arrebatamiento inicial. Luego ya vendrá otro proceso después de estos 7 años de esta tribulación, que es lo que les hablo ahorita, de ese plan remanente, de ese plan de esperanza de salvaguardar lo sagrado y lo original de la creación de este planeta, incluyendo la humanidad, por ejemplo, por supuesto, en lugares especiales dimensionales preparados por los hombres de las estrellas. Pero todos vamos a vivir ese proceso del anticristo, del tercer templo, de la guerra, todo. ¿Por qué? Porque todos como humanidad hemos sido cómplices en un momento determinado para llegar a esa situación. Entonces yo como yo me porté bien ahora a lo último, entonces ya a mí me salvan y yo no veo eso. No, pero es que yo tengo que ver todo lo mal que he hecho, no solamente en esta vida, sino en toda mi existencia, que ha provocado en conjunto con toda la humanidad que lleguemos a una guerra y que lleguemos a un control de un falso Cristo. Eso lo hemos forjado todos. Entonces, si yo he sido parte de eso, pues yo tengo que vivir las consecuencias de mis actos. Solo que se me da la oportunidad de corregir viviendo esas situaciones dolorosas en muchos aspectos, viviendo esto, pues aprender y poder corregir, y se me da la oportunidad de continuar. Ese es el proceso. Si a nosotros pues nos sacan de todo esto, como dice la iglesia en su falsa interpretación, pues hombre, si es así, vamos todos mañana al templo y recemos y cumplamos los 10 mandamientos y todo aquello y estaremos tranquilos. Pero no. Y ese va a ser el engaño. ¿Por qué? Como ellos están esperando la segunda venida de Jesús como un personaje, una persona, cuando aparezca el anticristo, ¿qué van a pensar que es? Pues que es Jesús en su segunda venida. Y como ese primer momento y mandato del anticristo será de paz, ellos dirán, no, ya no vamos a vivir la tribulación porque ya llegó este personaje y salvó. No, todo eso se va a vivir. Tanto de los que están en las iglesias como en los que no. Pero solo los que hayan hecho ese proceso de trabajo interior, de haberse preparado para ese tiempo, la pasarán un poco mejor. Y serán merecedores de vivir, ¿no?, en ese nuevo tiempo en el que entrará el planeta Tierra. Ese es mi resumen, mi análisis de esos 7 años del final. No es la verdad absoluta, pero usted, escuchando y estudiando, puede tomar lo que le sirva. Y lo que no, pues reevalúelo, investíguelo y usted podrá ir descubriendo por su propia cuenta su propia verdad. Sin más, lo dejo hasta aquí. Si les gustó, compartir el video, dejar su like y también suscribirse si no lo están. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión.